Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren súper bien. En esta clase en Ciencias Naturales vamos a tratar un tema que seguramente muchos de ustedes ya pudieron revisar la semana pasada, que es sobre la vida en los océanos. Aprendieron a identificar algunas zonas, ¿cierto? Tanto en océanos como en lagos. En esta clase, en esta semana, solamente nos vamos a enfocar sobre la vida al interior de los océanos, ¿ya? El objetivo, por tanto, va a ser describir la distribución de algunos organismos en, en los océanos. Objetivo de aprendizaje número 13. Bien, en los océanos hay vida. Seguramente si tú revisaste tu texto, esta imagen te puede resultar un poco familiar, ¿verdad? Y también si has revisado las clases anteriores, las semanas anteriores, hubo un video que mostraba qué podemos encontrar a medida que bajamos en los océanos, a medida que ahondamos, ¿cierto? O descendemos muchos metros bajo el nivel del mar. Bien, en los océanos hay una gran diversidad de organismos que se distribuyen de manera diferente según la profundidad y distancia a la costa. O sea, hacia abajo, voy a apretar aquí con el lapicito, a medida que bajamos, ¿cierto? Aumenta la profundidad en el océano y también según la distancia horizontal, ¿cierto? De la costa. Bien, verticalmente, ¿cierto? De arriba para abajo se distinguen dos zonas, la fótica, que recibe mucha luz, y la afótica, que recibe muy poca luz, ¿ya? Fótico tiene que ver con luz, y este prefijo a significa sin, eso lo vimos en lenguaje, ¿cierto? En las primeras semanas de clase. Entonces, afótico son zonas que reciben mucha luz y afótico son zonas que reciben muy poca luz. De acuerdo a la distancia, de acuerdo con la distancia a la costa, esto es, horizontalmente se distinguen dos grandes zonas, la zona costera y la zona oceánica. Bien, de esta manera. Entonces dice que de manera horizontal, en la superficie podemos distinguir dos grandes zonas. La costera, ¿cierto? Que está seguramente más apegadita a la costa, y la oceánica, que es más hacia el interior del océano. Bien, el ecosistema marino lo podemos analizar entonces de dos maneras, ¿cierto? De manera vertical, ¿cierto? Que era de esta manera, de arriba hacia abajo, hacia las profundidades, o de manera horizontal. Primero vamos a ver qué podemos encontrar analizando el ecosistema marino de forma vertical. Bien, aquí tenemos un esquema, una infografía, o un esquema podríamos decir mejor que una infografía, que ya sabemos el lenguaje que es un texto discontinuo. Nos muestra bastante información. Primero nos muestra los metros de profundidad, ¿cierto? Dice que aquí está el fondo marino. Aquí me menciona cómo se llaman las zonas. De manera horizontal tienen otro nombre. Bien. La zona fótica es la que recibe luz y permite el desarrollo de organismos, como las algas que realizan la fotosíntesis. La mayor parte de los organismos se encuentra en ella, en la zona donde hay luz. Bien, que es más hacia la superficie, ¿cierto? Que aquí dice zona fótica o epipelágica, ¿ya? Que va alrededor, ¿cierto? De los 200 metros de profundidad. Hasta ahí más o menos llega luz suficiente para que los organismos fotosintéticos como las algas puedan realizar sus funciones y también otros seres vivos que requieren de luz puedan habitar en esa zona. Bien, otra de las zonas que podemos encontrar analizando el ecosistema de forma vertical es la zona fótica, que como ya sabemos no llega mucha luz. En esta zona viven las especies de animales que pueden subir a la parte superior para encontrar alimento o las que se alimentan de la materia que cae de los estratos superiores. ¿Qué quiere decir esto? Estos animalitos deambulan, ¿cierto? Comen y hay restitos de lo que comen o de lo que producen, ¿cierto? Como sus desechos que caen. Estos desechos son aprovechados por los animalitos que viven más abajo, ¿cierto? En los océanos, en la zona afótica, que llega poquita luz. Entonces hay dos opciones. O estos animales tienen la capacidad de subir para buscar su alimento o simplemente se alimentan de lo que va cayendo de más arriba.
Si analizamos el ecosistema marino de manera horizontal, podemos encontrar en primer lugar la zona costera. Ahora dice que la zona costera incluye además una zona intermareal o litoral y la zona nerítica sobre la plataforma continental. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas zonas, pero en el libro, en el texto están también descritas, así que te invito a que también puedas revisar tu texto. Bien, vamos entonces a interpretar o desmenuzar la zona costera, que incluye una zona intermareal o litoral que está representada aquí con la letra A. Dice que está entre el océano y la tierra, recibe abundante luz y la habitan muchos de los organismos que pueden sobrevivir si quedan expuestos al aire durante la baja mar o marea baja. ¿Qué quiere decir esto? Esta zona intermareal o litoral está expuesta a las altas y bajas mareas. Cuando baja mucho la marea, esta parte queda sin agua. Entonces los organismos que habitan acá tienen que tener la capacidad de sobrevivir por largos periodos de tiempo, por varias horas, sin agua, ¿cierto? Expuestos al aire. Otra zona que corresponde o que incluye la zona costera es la zona nerítica, que está representada aquí con la letra B. Dice que se extiende sobre la plataforma continental, o sea, esta es la plataforma continental. ¿Ya? Dice que tiene gran cantidad de nutrientes, recibe mucha luz solar y la habita una gran diversidad de seres vivos. Bien, avancemos entonces. La zona oceánica, que es esta, que es donde seguramente nosotros no podemos nadar porque ya es muy profundo, dice, está más allá de la plataforma continental, desde el talud, y suele tener pocos nutrientes y menos organismos que la zona nerítica, que era esta que estaba acá. Aquí es más profundo, ¿cierto? En la plataforma continental está muy abajo, y dice entonces que en comparación con esta zona, la cantidad de organismos que podemos encontrar es menor. Bien, ahora, ¿cuáles son los principales tipos de organismos que podemos encontrar? Bien, acá hay un error, voy a tener que corregirlo. En el PowerPoint que ustedes van a recibir va a estar corregido. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales organismos que podemos encontrar? Bien, en los océanos se han descubierto cientos de miles de formas de vida y seguramente quedan muchas más por conocer, porque sabemos que hay lugares donde el ser humano aún no puede acceder por las altas presiones que hay en el fondo marino. Todas ellas pueden ser clasificadas en tres grandes tipos: plancton, necton y bentos. A continuación se describe cada uno de ellos. Te invito a que prestes atención porque esto no aparece en el texto. Bien, el plancton está compuesto por pequeños organismos que flotan y son arrastrados por las corrientes, las mareas y el oleaje, que son el alimento de muchos organismos acuáticos. Aquí se ubican los plancton. Se ubican preferentemente en la zona fótica, o sea, donde hay luz, y se distinguen dos tipos: el fitoplancton y el zooplancton. El primero, que es el fitoplancton, está formado o conformado por diversos organismos que necesitan de luz para vivir, ¿ya? Son como unas especies de algas miniaturas. Igual realizan fotosíntesis. Es un importante productor de oxígeno y es el primer eslabón de la cadena trófica acuática. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primero en ser comido, por así decirlo, ¿ya? Sin él no podría alimentarse los demás organismos que son un poquito más grandes que ellos. El otro es el zooplancton, que está compuesto por distintos tipos de pequeños organismos que, a diferencia de los que pertenecen al fitoplancton, se alimentan de otros animales más pequeños. Bien, entonces aquí yo te quiero invitar a un desafío. Este personaje yo sé que tú lo conoces, lo has visto. Si has visto Bob Esponja, lo has conocido, y es el famoso plancton. Este personaje, plancton, ¿será un fitoplancton o un zooplancton? Si te atreves, investígalo y lo podríamos comentar en la siguiente clase. Bien. Los otros organismos que podemos encontrar en los océanos son los necton, que agrupan a las especies que tienen capacidad de desplazarse por sus propios medios. Recordemos que los anteriores eran desplazados por las corrientes marinas. Bien, por ejemplo, los peces, los crustáceos, los moluscos y los mamíferos acuáticos
se clasifican como nécton porque ellos se pueden desplazar de forma autónoma por sus propios medios. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la ballena, el cachalote, el delfín, por ejemplo. Y por último, tenemos los organismos que se clasifican como bentos y reúne a los seres vivos que se desarrollan en el fondo rocoso marino, o sea, muy abajo, en la zona afótica. Entre las especies bentónicas se encuentran las algas, los corales, las estrellas de mar, los erizos, los moluscos, los bivalvos, entre otros tipos. O sea, estos pueden estar tanto en la zona afótica como en la zona afótica, pero están en el fondo rocoso, ¿ya? En el suelo del mar, por así decirlo. Como actividad, vamos a hacer lo siguiente. Dice, escribe la fecha y objetivo de aprendizaje, donde en tu cuaderno. Dibuja, además en tu cuaderno de ciencias naturales, un ecosistema marino distinguiendo sus zonas, solamente las zonas, ya las zonas que vimos, las que están de manera vertical y de manera horizontal. Puedes ayudarte del texto de ciencias naturales. Toma la mejor fotografía de tu cuaderno para cargarla en el cuestionario que va a aparecer en la diapositiva siguiente. Entonces vas a enviar tu foto aquí. Si eres del quinto A, acá. Y si eres del quinto B, en este cuestionario. Nuevamente reitero, solamente responde en el cuestionario de tu curso, ¿ya? Espero que te vaya excelente, que hayas comprendido esta clase. Y si tienes dudas, puedes escribirme a mi correo. Que estés bien, te dejo un abrazo y que Dios te bendiga para desarrollar estas actividades. Chao.